Ni una buena, dijo alguien por ahí, y no, son noticias de aumentos, y las devaluaciones, y el rumbo económico que no parece enderezarse, y también el gas. Leemos una información, Deuco está advirtiendo que Camuzzi querría aumentar el gas hasta el 62%. ¿Será así? Estamos en línea con Roberto Daud de Deuco. Roberto, gracias por atendernos, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, recién alguien aquí en producción, estábamos reunidos viendo los temas y dijo alguien, che, ni una buena. Las cosas son así. Bueno. ¿Qué está pidiendo Camuzzi? ¿Es cierto que pide 62% de aumento? Bueno, mira, el tema de Camuzzi, en realidad, a ver, ¿cómo explicarlo? Es sorpresivo, ¿no? Porque hasta el jueves de la semana pasada, el aumento era del 120%. El pedido sí, para la audiencia pública. Es decir, ¿cómo funciona esto? Ellos hacen un esquema de costos y hacen una propuesta para la audiencia pública. Hasta el jueves era del 120%. Obviamente que pedido por las asociaciones de consumidores, un poco creo por la presión de los propios usuarios que ya no resisten más sus bolsillos, hubo una rectificatoria y apareció ahora un tremendo aumento también del 62%. Nosotros bueno, y esto tiene dos implicancias, ¿no? Primero, bueno, lo que significa en sí mismo el aumento, y después la desprolijidad con la que se ha manejado la empresa, que a nosotros como partícipes de una audiencia pública nos vienen cambiando por lo menos las propuestas de un día para otro, no permitiendo tener suficiente información, el tiempo que uno tiene que tener para poder estudiarlo, para poder analizarlo y para ver realmente dónde apunta. Y ahora, en conclusión, están pidiendo un aumento del 62% sumado a los últimos 2 años, que ya supera el 1000% de aumento, con lo cual se ve reflejado todos los días, por lo menos todos los meses, en la factura del servicio de gas y en el sufrimiento de cada uno de los usuarios, ¿no? Quien está hablando es el doctor Roberto Daud, de Defensa de Usuarios y Consumidores. Roberto, y de todas maneras veo que hoy es una audiencia pública que se va a llevar a cabo en Capital Federal. Estas audiencias públicas son no vinculantes, o sea, en todo caso se expone y después esto va de suyo que salvo que interpongan alguna acción judicial que lo pueda frenar, esto se va a aplicar a la larga porque no hay manera de frenarlo. Bueno, la verdad que frente a la audiencia pública hay que decir que sí, no es vinculante, pero es una herramienta más. Nosotros, todas las audiencias públicas, desde que hay audiencias públicas, hemos participado, creemos que es una herramienta donde uno tiene que ir a expresarse. Hoy hay 190 inscriptos, me parece que no falta todavía que la gente, o que muchos dirigentes, concejales, diputados, todos tienen que participar en la audiencia pública, porque es una herramienta más donde uno tiene realmente que ir a oponerse y a expresar, por lo menos, si así está de acuerdo, a oponerse al aumento. Vos planteabas el tema de la medida judicial. La medida judicial hoy lamentablemente también se ha convertido en algo casi no vinculante. Lo digo en cuanto al efecto. Uno hace una presentación y la realidad es que no tiene respuesta. Miremos, hay una medida judicial planteada con el tema del gas en la ciudad de Dolores, Departamento Judicial de Dolores, que frenó no el aumento, frenó la interrupción de los servicios del servicio de gas por el no pago. Es decir, si vos no pagás, hoy no te pueden cortar el gas. Esa medida, en el fondo, ese pedido, en el fondo, no tenía esa pretensión. Lo que pretendía era parar el aumento del gas de principio de año. Bueno, todavía no se ha resuelto, está todavía sorteándose a ver a qué juzgado le va a corresponder luego del dictado de la medida cautelar. Es decir, que estamos en una situación también bastante compleja como usuarios, y creo que toda aquella instancia, inclusive esta que estamos utilizando ahora, de oponernos a través de los medios, creo que es importante porque, en definitiva, acá los que tienen que escuchar y modificar este rumbo para los usuarios son los que implementan estas políticas gubernamentales. El ministro, o el que hasta estos días era ministro, Iguacel, había dicho que el aumento no iba a superar el 25%. Bueno, en Camuzzi tenemos el 62%. En el resto de las distribuidoras, el pedido supera el 100% de aumento de gas, con lo cual la realidad es que nosotros como usuarios hoy nos sentimos bastante defraudados, ¿no? Y sí, a esta altura de los acontecimientos, y uno entiende, ¿no?, que han cambiado un montón de cosas de un tiempo a esta parte, la devaluación y demás,
pero ayer se ha reunido a última hora la gobernadora con todo su equipo aquí en la provincia de Buenos Aires para ver la asistencia social y demás. Y si vos a las personas que consumen menos, porque esto sería, dice, iría desde, por lo que veo yo, ¿no? Desde un 19 a un 62%, y ese 62% es para los que consumen menos, o sea, impacta en la base de la pirámide el aumento. Sí, sobre todo la categoría, la primera categoría donde se consume menos, tal vez no sea, digamos, la de mayor consumo de la población, pero en las dos categorías restantes, sí, justamente, que es, digo, para decirlo específicamente, la R2 y R2.3 son las que, donde está la mayor concentración de usuarios. Bueno, esas son las que más aumentan. Las que menos aumentan son las de mayor consumo, aquellas personas que consumen más, con lo cual hasta en ese punto parecería que fuese en contra de lo que siempre se dice, ¿no? Que aquel que consume menos debería pagar más. Pero en realidad nos preocupa porque no resiste todavía, o no resiste más el bolsillo del usuario. Y una cosa más, ¿no? Ahí vos decías recién que todo ha aumentado. Sí, lo que ha aumentado mayormente son las ganancias de las empresas, porque cuando uno dice, bueno, un 62% más, ¿qué significa un 62% más? Que nosotros como usuarios vamos a pagar más, sí, pero también a las empresas del servicio público le entra un 62% más de ganancia de lo que venía de lo que ya le han reconocido en estos últimos 2 años. ¿Estamos en contra de que tengan ganancias? No, lo que estamos en contra es de que siga habiendo un aumento desmedido en donde las empresas son las grandes favorecidas y los usuarios somos los grandes perjudicados. ¿Qué queda por hacer, Roberto, además de patalear? Bueno, yo creo que lo que queda por hacer, bueno, como lo decíamos, hoy tenemos la audiencia pública, hay 24 asociaciones que nos opusimos a la realización de la audiencia pública porque faltaba información y porque consideramos que no es suficiente, o mejor dicho, no es posible un aumento más. Nos opusimos dentro del marco de lo que es el Energas. Hicimos una presentación puntualmente para que el Energas no solo pare la audiencia, sino que pare el aumento. El recorrido, obviamente, que va a ser también la instancia judicial, es una instancia más que nos queda, y creemos que tiene que seguir habiendo las expresiones lo más masivamente posible para oponerse a este aumento, que hoy no solamente es un aumento más, sino que es virtualmente la quiebra de la economía familiar. Me parece que estamos en ese sentido lo que tenemos que visualizar y ver, ¿no? Que hay hoy una virtual quiebra de la economía familiar porque todas las personas, o gran parte de las personas, no llegan a fin de mes, digamos, tienen que gastar mucho más de lo que sus ingresos, de lo que son sus ingresos, con lo cual creemos que estamos en una situación muy compleja, ¿no? Estamos hablando con el doctor Roberto Daoud, que es secretario de DEUCO. Roberto, ¿aquella medida cautelar que impedía cortar el gas por falta de pago está vigente? Bueno, hoy sigue vigente, afortunadamente sigue vigente, aunque, y lo digo para aquellos usuarios que por ahí tuvieron el traspié de que le hayan intimado o inclusive cortado, para que sepan que se puede hacer una denuncia, que si hoy la empresa de gas te quiere interrumpir el servicio porque no pagaste, vos podés acercarte al Energas, en la ciudad de La Plata está en 10 45 46, podés ir a la Oficina de Defensa del Consumidor, que está en 11 54 y 55, y hacer la denuncia, porque hoy no te pueden cortar el gas por falta de pago, con lo cual esa medida cautelar sigue vigente. ¿Y hasta cuándo? Uno dirá, bueno, hasta que se resuelva por lo menos la cuestión de fondo, si el aumento anterior fue irrazonable o no, que lo tiene que resolver todavía una Cámara contenciosa de la capital federal. Roberto, como siempre es un gusto hablar con vos, gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo grande. Hasta luego. El doctor Roberto Daoud, abogado, secretario de DEUCO, Defensa de Usuarios y Consumidores.